Hace unos años publicamos un libro de inéditos de Kipling, Por el bien de la humanidad, que eran todo cuentos enratados que había escrito, pero que no había terminado. Había muy pocos cuentos. Eran de extrema juventud, ¿no? Eran de extrema juventud y eran apuntes, ideas que había comenzado, cuentos sin terminar, alguno completo. Todos de su estancia todavía en la India. Toda la estancia en la India, y todos además que formaban parte de un corpus que era sus reportajes para los periódicos de la India. Kipling nació en Mumbai. Que ahora llaman Mumbai, Sí, bueno. 1865. Curiosamente tiene una cronología muy similar, casi idéntica a Unamuno. Ah, Unamuno nace en el 66 y muere en el 36. Y él nace en el 65 y muere en el 36. pero Unamuno, en lugar de la India, eligió el País Vasco, porque los vascos eligen hacer donde les da la gana. Pues exactamente, luego se fue a Salamanca, eso sí. Pero en Kipling, en aquel libro de cuentos, lo que hacía, porque él cuando acaba los estudios en Inglaterra, en lugar de entrar en la universidad, su padre le ayuda a colocarse en un periódico. Entonces se colocaba en un periódico y luego en el Pioneer. Eran periódicos que salían o semanalmente o algunos de ellos Eso todos los días. el hombre que pudo reinar Ahí está en la fase de periodista, ¿no? No sale exactamente. Como personaje. Y aquel primer libro que publicamos de Kipling recogía, más que cuentos, eran relatos y vivencias de su época de periodista. Curioso, ¿no? Porque Kipling, siendo muy british, no aceptó, comentabas fuera del micrófono, no aceptó una serie de premios importantes que daba el Reino Unido. Claro, Kipling no es ser porque no quiso. O sea, 3 veces rechazó premios literarios que le concedían el título de ser y rechazó el Premio Nacional de Poesía, por ejemplo, no quiso tenerlo. Sin embargo, fue el Nobel o el Nobel, creo que es como se debe decir, aunque siempre hemos dicho Nobel, sí. que fue el más joven en recibirlo. Y el primero en Inglaterra, y el primer inglés que recibe. Claro, llevaba muy poco tiempo, llevaba 7 años, me parece, o 6. Creo que el primer Nobel es de 1901. Claro, sí. Bueno, y ahora vamos a rescatar un libro que ya es de madurez, que es El hándicap de la vida. Que es un de madurez porque maduró muy pronto. Sí. Kipling, porque tenía 26 años cuando lo publicó. Tenía 26 años, pero ya había dejado su periodismo local en la India, había viajado a Estados Unidos, había viajado a Japón, había viajado a Australia, y era un autor muy vendido, que además tenía éxito con sus relatos fundamentalmente y con su narrativa. Era muy vivido también, porque todos los viajes lo hicieron vivir de una intensidad que le permitió también acometer una serie de temas, ¿no? Claro, además él era un hombre muy comprometido con su momento. A lo mejor eso de compromiso es lo que a veces le ha llevado últimamente a haber sido incluso denostado como colonialista. Pero la verdad es que era un hombre que sí que se comprometía mucho con su época y con su... Y además yo creo que no fue un colonialista en el sentido negativo del término. Él pensó que también el Reino Unido podía darle a la India lo que la India también le podía dar al Reino Unido, o sea que era recíproco el... Sí, hombre, él lo que viene a contar un poco es que el gobierno inglés, de alguna manera, siendo una colonia obviamente, y con sus males que no rechaza, por ejemplo, la prohibición de que tengan relaciones entre los ingleses y los hindúes, que eso lo cuenta en un cuento maravilloso que está aquí, la historia de amor entre un sargento de la India y una hindú, ese cuento. Un cuento maravilloso, pero sin eludir las grandes consecuencias de una colonización como fue la británica, sí que dice que también de alguna manera ayuda un poco a ordenar el territorio, un país tan inmenso, tan grande, con tantos problemas y con tantas dificultades, ¿no? Un país lleno de religiones, de razas, de dioses. Claro que todavía entonces no existía, por ejemplo, la secesión musulmana que supuso el Pakistán Oriental y el Pakistán Occidental. Claro, exactamente. Todo estaba amalgamado en una misma sociedad que estaba siempre a golpes unos con otros, ¿no? Eso es. Este cuento lo conocimos, o yo al menos lo conocí en España, no sé tú, Luis Alberto, porque lo publicó Siruela. Sí, yo lo disfruté inmediatamente nada más salir, porque entonces tenía mucha relación con Siruela, pues codirigía la colección de lecturas medievales de allí. Es una buena colección la de Ojos sin párpado, sobre todo en la elección de los títulos. Sí, la primera edición que salió recogía los 28 relatos que componen el hándicap de la vida. Es cierto que los 3 o 4 primeros pueden ser un poco más primitivos, un poco más esquemáticos, pero ya a partir del quinto ya va cogiendo un vuelo maravilloso y hay cuentos tan magníficos como El Día de la Bestia, La Marca de la Bestia, que es uno de los grandes cuentos de terror, o inquietantes que tiene Kipling, o algunos tan bonitos como El Botín de Motibú, ¿no? El
que lo hemos elefante, publicado en claro. esta misma editorial, Sí. aparte, con los Exactamente, dibujos preciosos de Pepe Gallego. en la colección de los snacks. Pero no sabemos por qué este libro se ha ido reduciendo en futuras ediciones, y de los 28 relatos Lo hemos originales, recuperado por primera vez esta edición de 28 relatos que Claro. apareció en el 89 y que ya está. porque las que había actualmente acabada. solo quedaban 13 de los 28. Entonces vamos a publicar de nuevo, publicamos El libro entero. la edición íntegra del Hándicap de la Vida, que es un libro de cuentos, tal vez el primer gran libro de cuentos. Yo creo que Kipling es uno de los grandes cuentistas de la humanidad. Yo creo que con Sin Chekhov, duda. con Maupassant, con Poe, son Sí. de los grandes nombres como cuentista, porque luego él tiene sus obras más conocidas, como todo el mundo sabe, es el libro de la jungla, por ejemplo, o como poeta, pues poemas como Gungadin o como If. Sí. Pero en cualquier caso, como cuentista es extraordinario, excepcional. Sí, realmente toda su obra son cuentos. El libro de la selva es un libro de cuentos. Un libro de cuentos. Realmente él tiene 4 novelas. La primera King. que hace, King, que yo creo que es su gran Es una novela, novela. que él dice que es un homenaje al Quijote, ¿no? Decía él. La primera que creo que es La luz que se apaga, que es el que se queda ciego, ¿no? Sí. Luego tienes tan bonita que ya lleva al cine Spencer Tracy, ¿no? El marino portugués que se encuentra el niño pijo en las aguas del mar. Así. Capitanes intrépidos, ¿no? Capitán Intrépido es muy buena también. Pero fundamentalmente su obra son cuentos. Yo creo que además lo bueno de Kipling es que puede satisfacer lo mismo al adolescente que a la persona madura, ¿no? Porque es un libro que se puede leer a los 15 años y puede divertirte mucho. Bueno, de hecho, por ejemplo, todos hemos empezado a aprender a leer casi con el libro de la jungla, ¿no? Sí. Yo además creo que él tiene una herencia que él nunca negó de Stevenson, ¿no? Porque ¿qué edad puede tener un lector de Stevenson es, la Era del Tesoro? ¿Qué más da, no? evidentemente hay una herencia de Stevenson. Yo creo que son muy diferentes, pero a la vez confluyen en ese interés colectivo que despiertan en todo tipo de gente. Y yo creo que El Hándicap de la Vida, siendo un gran libro, que es un gran libro de relatos, es un gran libro de cuentos, tal vez uno de los primeros grandes libros de relatos De de los Kipling. muchos, porque luego publicó varias colecciones de cuentos. Y todo tiene un aroma, una atmósfera muy hindú, muy muy contado desde el recuerdo de sus viajes, de sus recorridos por la isla profunda. Y luego tiene un prólogo que a mí me parece maravilloso, que es un prólogo en el que se refiere a un contador de cuentos hindú que se llama Govinda o Govind, que Govind defiende que una cosa contada ya es cierta. O sea, que sitúa por ejemplo, a Mickey Mouse al mismo nivel que José de Arimatea, ¿no? A todo. Bueno, José de Arimatea ya fue, en el materia artúrica ya fue un personaje Por de eso, ficción, ¿no? no te digo. O sea, Y me temo también que en el tema bíblico también. Sí, también es personaje. Y bueno, pues estamos encantados de que publicar. haya aparecido de nuevo el Hándicap de la Vida de Kipling en la colección nuestra de Sí, que de nuevo hemos elegido una acuarela de Edwin Lloyd Wicks, un viajero americano que viajó por Oriente. Luego decir que para está muy bien traducido por Victoria León. Varela, que es una gran defensora de Kipling, de toda la literatura inglesa del siglo XIX, y que fue también la traductora de Por el bien de la humanidad. Ha vuelto a traducir El Hándicap de la Vida. Pues que lo disfruten, ¿no? Que lo disfruten poco.